nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, les damos la bienvenida al taller llenado de declaración anual de ISR Personas Morales 2013. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a iniciar con este taller. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador Efraín Salvador Miramón. Es contador público, egresado de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, perito en auditoría forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es catedrático en distintas universidades, conductor del programa Visión Fiscal, que se transmite a través de www.argoscursaradio.com, asesor y consultor de diversos grupos empresariales, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor, contador Efraín. Bienvenido, gracias, contador. Y nada más unas sugerencias, unas recomendaciones, por favor. Si van a hacer alguna pregunta durante el evento, les voy a pedir que hagan uso del micrófono. Esto para que las personas que nos ven a distancia tengan la oportunidad de escuchar sus comentarios, y si en algún momento ellos desean hacer la pregunta que ustedes ya vayan a hacer, pues ya no se duplique, ¿no? Por favor. Muchísimas gracias, están prendidos los micrófonos. Gracias, iniciamos. Adelante. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Ahora es un taller prácticamente, es una cuestión práctica lo que vamos a estar viendo respecto de las declaraciones anuales de personas morales. Digo que ya es el tiempo, ya lo tenemos, se presenta a más tardar el 31 de marzo, entonces ya estamos prácticamente sobre el tiempo y esperemos que ya las consideraciones que vamos a ver pues les sean de utilidad a todos y cada uno de ustedes en los diferentes, para los diferentes contribuyentes en los que participan, ¿no?, en la determinación de esta situación. Pero es importante, previo a entrar un poquito a la práctica, dentro del material va a ser importante que ustedes consideren que tienen el material PowerPoint, pero también se les hizo llegar un material en Excel, es el cual también vamos a estar ahí monitoreando para efecto de la práctica del taller, ¿no? No podríamos iniciar con un taller si antes tener unas bases respecto de lo que vamos a hacer. Es decir, ok, vamos a hacer la práctica del llenado, pues qué fácil, vamos a llenar cada uno de los rengloncitos de la declaración anual, pero ¿qué significan esos renglones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos requisitando e informando al fisco respecto del contribuyente? Entonces, previo a ello, primero necesitamos crear una plataforma de qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a incorporar a la declaración anual, ¿ok? Con base en ello, pues vamos a ver algunas situaciones particulares respecto del ingreso para efectos de ISR, de IETU, de IVA, la cuestión de las deducciones, la cuestión de los no deducibles, de la PTU, etcétera. Si nosotros recordamos la cuestión del impuesto sobre la renta, el cálculo anual, lo determinamos de la siguiente manera: ingresos, nuestra fórmula general, ingresos menos deducciones. Esto nos da un resultado menos la PTU pagada, y con base en ello se llama el resultado utilidad fiscal, menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y esto vamos a tener como resultado fiscal. A partir de ahí, pues vamos a ir avanzando en la temática del taller, considerando cada uno de estos puntos: los ingresos, las deducciones, la PTU, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y de ahí se van a derivar otros conceptos. Entonces, para comenzar con el primer tema, por decirlo así, que son los ingresos, pues debemos de considerar qué es para nosotros un ingreso. De forma general consideramos un ingreso como todo aquello que redunde en un beneficio o ahorro para la persona moral. Todo aquello que redunde en un beneficio se va a considerar un ingreso o un ahorro para la persona moral. Eso es en términos generales para cualquiera de nosotros lo que es un ingreso. Con base en ello, la normatividad contable comienza a darle algunos puntos
de qué es lo que se considera ingresos, pero para el ámbito contable. Y en el ámbito contable tenemos todas las entradas de recursos económicos sin distinción alguna. ¿Qué es lo que persigue el ámbito financiero, el ámbito contable? Conocer el entorno del manejo económico de la entidad. Al ámbito contable no le interesa conocer si es un ingreso exento o si es un ingreso gravado, sino al ámbito contable lo que le interesa es reflejar el impacto que se tiene en unos estados financieros para conocer la solvencia de la empresa, su liquidez, su rentabilidad, etcétera. Va enfocado a otra situación. Por lo tanto, en lo contable, cualquier entrada de recursos económicos sin distinción alguna, no nos interesa ni conocer el objeto, no objeto, gravado o exento, se considera un ingreso. Pudiéramos decir que en el marco contable todo lo que se refleje en el rubro de bancos, para nosotros va a ser un ingreso. Este rubro de bancos puede provenir de ventas, abonos a clientes, que a su vez están impactados por el registro en ventas, o pueden provenir de acreedores diversos, préstamos, o pueden provenir de deudores diversos, pagos de préstamos o cobros de préstamos. En fin, pero la parte financiera le interesa ese conocimiento. Para esos ámbitos contables, eso es un ingreso. Pero para el ámbito fiscal, ingreso es todo aquello, lo podemos definir como todo aquello que incrementa el patrimonio y que puede que se encuentre gravado. Todo lo que redunde en un incremento en el patrimonio, y aquí añadiríamos una característica especial, que se trate de un incremento en el patrimonio pero de forma definitiva. Eso va a ser medular para saber si lo que yo estoy obteniendo para efectos fiscales es un ingreso, porque apenas estoy en la primera parte de la fórmula. Esta fórmula la tenemos en el artículo 10 de la ley vigente en el ejercicio del 2013, que es la declaración que vamos a presentar. Por lo tanto, necesitamos considerar esta situación si es un ingreso o no. Ahora bien, para el ámbito fiscal, una parte importante es conocer lo que es no objeto de la norma y lo que es un ingreso objeto. Un ingreso no objeto se recibe el ingreso, pero no se encuentra regulado por el marco legal. Casi todos quieren buscar eso, porque si no es objeto, queda totalmente del ámbito regulatorio de la ley del impuesto sobre la renta. La mayoría vamos a tener ingresos objeto, que son los que se encuentran regulados por la disposición, en este caso, de la ley del impuesto sobre la renta. El ingreso se recibe, pero no se encuentra regulado para el marco legal, y conforme al artículo 17 se señala que no son ingresos para efectos fiscales los siguientes: el aumento de capital. El aumento de capital en términos generales es un ingreso. En término contable, el aumento de capital viene a ser una fuente de financiamiento, por lo tanto viene a ser un ingreso. Tan es así que se refleja en el rubro de bancos cuando se tiene, y también se considera al momento que se formula el estado de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, para efectos contables, el aumento de capital se considera ingreso, pero para el ámbito fiscal, no. Queda totalmente fuera del marco regulatorio. También el pago de las pérdidas por los accionistas. Los accionistas en un acta de asamblea ordinaria determinan absorber el costo de las pérdidas, pero ¿cuáles? No las fiscales, sino absorber las pérdidas contables, las que ha generado el negocio. Y entonces, por lo tanto, yo como socio aporto, pero no al capital, sino a la reducción o al pago de las pérdidas contables que se han generado. Y por lo tanto las pago. Eso para el ámbito, o más bien en aspectos generales, es un ingreso. Para el ámbito contable también es un ingreso, pero para el ámbito fiscal no lo es. Pero necesito los elementos que me acrediten que para el ámbito contable no lo es. Tan es así que en estas dos situaciones, ¿qué tengo como respaldo? Las actas de asamblea. ¿Ok? También
Se consideran como no objeto las primas por colocación de acciones, valuación utilizado en el método de participación y la revaluación de activos y de capital. Esto lo conocemos, lo último, para efectos contables con el boletín o con la norma de información financiera B10, las de reexpresión, que en este momento pues no se están prácticamente utilizando. ¿Ok? Pero aquí lo importante es distinguir que cuando se trata de ingresos no objeto, la repercusión en el marco fiscal, ¿cuál es? El no pago de impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Yo, desde el punto de vista fiscal, lo que tengo que cuidar es todo aquello que no esté generando el pago de un impuesto. ¿Por qué? Porque cuando llegue la autoridad, en el caso de alguna revisión, lo que pagó impuestos, bien o mal, ya lo pagó. Pero se va a enfocar la revisión respecto de todos aquellos rubros que no han pagado un impuesto correspondiente. Y entonces a mí me toca acreditar la razón por la cual no se ha cubierto el impuesto. Ejemplo de estos no objeto también a cuáles tenemos. Estos son no objeto que se encuentran delimitados en la norma. Pero hay otro no objeto que no se encuentra, que es, por ejemplo, el préstamo. El préstamo que recibe la persona moral, en sentido general, es un ingreso. En el marco contable también es un ingreso que se refleja en bancos y en el estado de flujos de efectivo. Pero en el ámbito fiscal se dice, ¿es un incremento a mi patrimonio? Sí, pero de forma temporal, de forma transitoria, no de forma definitiva, porque va a haber un momento en el que yo voy a tener que regresar ese préstamo. Por lo tanto, van a salir recursos de mi empresa para el pago de ese préstamo. Por lo tanto, no incrementó mi patrimonio de forma definitiva. Oye, ¿y eso se encuentra regulado en el marco fiscal? No, eso no se encuentra regulado en el marco fiscal. Por lo tanto, es un ingreso ¿qué? No objeto. Y por lo tanto, debo de contener o de documentar toda la operación, porque es lo que sucede en una revisión por parte del fisco. Lo que llega, visita domiciliaria, reviso ingresos y determino, ¿y estos depósitos de qué fueron? Préstamos. Acredíteme que fueron préstamos. ¿Por qué? Porque no ha cubierto el impuesto y como son préstamos, no son ¿qué? Objeto de la norma. ¿Ok? Es por ello que tengo que cuidar todos estos ingresos que se tienen en el ámbito general o en el ámbito contable para poder cubrir en lo futuro o prevenir el riesgo de alguna revisión por parte de la autoridad. ¿Cuáles van a ser los ingresos objeto? Son aquellos que sí están regulados por la ley. Ok, esos que están regulados por la ley son los ingresos no objeto. En el impuesto sobre la renta son los ingresos que se perciban. En el IVA son los actos o actividades por enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal y por la importación de bienes. Esto es lo que se encuentra regulado dentro de cada una de estas normas fiscales, ley del impuesto sobre la renta y ley del IVA. Dentro de la ley del YETU tenemos los ingresos por actos o actividades. Esa es una cuestión, el YETU se decía es que es un impuesto que no sé si es directo o indirecto, es una mezcla. ¿Qué regula la ley del impuesto sobre la renta? La ley del impuesto sobre la renta regula todos los ingresos y la ley del IVA los actos o actividades. Conforme a ello, la ley de YETU viene a regular los ingresos que se obtienen, pero por algunos actos o actividades. ¿Esto qué significa? Que no todos los ingresos del impuesto sobre la renta vienen en una causación de YETU, pero sí los actos y actividades de la ley del IVA pueden generar una recaudación en YETU. Que allá en el IVA pudiesen estar exentos esos ingresos, más no equivale que estén también exentos en materia de YETU porque lleva otra regulación distinta. Con base en ese sentido, para efectos de renta tenemos ejemplos de lo que son ingresos en este sentido. Actividades empresariales provenientes de una actividad comercial son ingresos acumulables, sí. La venta de mercancía o de crédito, por supuesto. La venta de mercancía en efectivo también. Los dividendos, utilidades recibidas por una empresa residente en México es un ingreso no acumulable.
Ahorita vamos a ver por qué es un ingreso no acumulable. Dividendos de residentes en el extranjero sí es un ingreso acumulable. El IVA trasladado no es un ingreso acumulable, al igual que el IEPS. La aportación del capital para efectos contables y en general sí es un ingreso, pero para el ámbito fiscal no lo es. El aumento de capital tampoco. Cantidades recibidas por indemnizaciones sí vienen a considerarse un ingreso. El préstamo recibido en estricto sentido vendría a ser, no es un ingreso, pero si no acredito la procedencia del préstamo, entonces se considera un ingreso presunto. Eso es lo que tengo que yo estar cuidando, ¿ok? Ahora, estos ingresos objeto, es decir, los que están regulados por la norma, puede que sean ingresos exentos o ingresos gravados. Los ingresos exentos significa están regulados por la ley, pero tienen una cuestión de privilegio. Un privilegio por alguna condición o por alguna situación social. Por ejemplo, dentro de estas actividades empresariales, ¿a quiénes tenemos? ¿Cuáles son las actividades empresariales? Conforme al artículo 16 de Código, las actividades empresariales son las comerciales, las industriales, las ganaderas, las silvícolas, las pesqueras. Actividades primarias también conocidas. Ok. Entonces, actividades primarias son empresariales. De manera general, forman parte de un ingreso para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, pero son ingresos que se consideran exentos. Es decir, los regula la norma, pero les da un tratamiento de privilegio, diciendo por estos ingresos no se va a pagar el impuesto correspondiente. Ese es un punto importante en materia fiscal. Los ingresos gravados son aquellos que sí que causan el impuesto. Estos son los que a nosotros nos van a interesar mucho. Los que causan el impuesto pueden ser ingresos no acumulables o ingresos acumulables. ¿Cuáles son los no acumulables? Los que no se suman con todos los ingresos, tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, la empresa A le va a entregar dividendos a la empresa B. Y decimos, esos dividendos no se suman con los demás ingresos. ¿Por qué? Porque esos dividendos ya pagaron un impuesto en la empresa A. Por lo tanto, lo único que hago no es que no paguen impuestos, simple y sencillamente es que ya cubrieron el impuesto correspondiente y por lo tanto no lo tengo que sumar con todos los demás ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la empresa A es residente en el extranjero? Esa empresa está en Estados Unidos, en Colombia, en Alemania. ¿Ya pagó un impuesto sobre la renta en México? No, no ha pagado ningún impuesto. Entonces ese sí se convierte en un ingreso, ¿qué? Acumulable, porque no ha pagado ningún impuesto. Entonces, ese ingreso que se está obteniendo del extranjero se va a sumar ¿con qué? Con todos los demás ingresos del ejercicio. Por eso yo tengo que incluir dentro de estos ingresos los acumulables, aquellos que tengo que sumar por su obtención durante todo el ejercicio. ¿Ok? Exentos son los de las actividades primarias, decíamos, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, cuyo límite es de 20 salarios mínimos por cada socio, sin rebasar 200 veces el salario mínimo general. Esto es importante conocerlo, porque si yo tengo una empresa que es de producción rural o que se dedica a este tipo de actividades, lo primero que tengo que conocer en esta situación de ingresos es, ¿tiene ingresos exentos? ¿La totalidad se encuentran exentos o hay una parte exenta y una parte gravada? Eso es lo que tengo que considerar con este tipo de contribuyentes. Exentos se encuentran regulados y no generan impuestos, como por ejemplo los provenientes de actividades primarias, los ingresos por sindicatos, las cámaras de comercio, las que están autorizadas para recibir donativos y los actos accidentales de personas físicas. Son ejemplos
de los cuales se encuentran regulados, pero que tienen una connotación de privilegio porque no van a causar el impuesto correspondiente. Entonces, es importante conocerlo que sí, en materia de personas morales, se tienen ingresos exentos. Una pregunta. Sí, adelante, por favor. ¿A qué se refiere actos accidentales de personas físicas? Ok. Por ejemplo, una persona física tiene un bien. Vamos a poner el ejemplo, tiene su casa habitación. Lo va a enajenar. ¿Es objeto de la ley? Sí, sí es objeto porque lo regula. Pero es un ingreso que es exento. Es un acto accidental porque no se dedica a estar vendiendo cada 8 días su casa habitación. Lo hace de forma esporádica, pero aún así es un ingreso exento. Otro ejemplo pudiera ser la enajenación de su automóvil. Persona física que se dedica a sueldos y salarios, obtiene ingresos por sueldos y salarios y por lo tanto vende su automóvil, no se dedica al comercio. Es un acto accidental. Está regulado por la norma el ingreso, pero en este caso el ingreso sí se encuentra ¿qué? Grabado porque no tiene la cuestión de privilegio de que esa enajenación se encuentre exenta. Los actos accidentales es un ingreso que obtiene en este caso la persona física, pero de forma eventual, accidental, esporádica. No es la forma de la obtención común de sus ingresos. Por eso es la situación del acto accidental, pero que también puede ser un ingreso exento. Estos actos accidentales los encontramos en el artículo 109 como ingresos exentos y ahora en el artículo 93 para el 2014. ¿Okay? Dependerá de la actividad que se realiza, por ejemplo, en el caso del IVA, dependerá si la actividad que se realiza es exenta o no. Enajenaciones de suelo y de bienes usados, salvo los enajenados por empresas, son exentos de la materia de IVA. La prestación de servicios de medicina está exenta en la cuestión del IVA. El arrendamiento de casa-habitación está exento en materia de IVA y en importaciones temporales hasta el 2013, 2014 por una disposición transitoria también se encuentran todavía exentas. Es decir, ¿cómo vamos a ver un ingreso de una persona moral? Es la percepción del ingreso desde el ámbito financiero, pero después el impacto en uno de los principales impuestos, que es ISR. Y luego el otro impacto en el segundo impuesto en importancia, el IVA. Y el tercer impacto en el YETU. Así es como vamos a la mecánica del curso, es tú obtienes un ingreso y este ingreso cómo se impacta en los diferentes impuestos que se tienen. No por un lado vas a determinar renta, no por el otro YETU y después no, vamos a verlo de forma integral, porque eso es lo que nos va a ayudar cuando estamos en la formulación de la declaración, evitar o aminorar el riesgo con el contribuyente. ¿Ok? Aquí tenemos los exentos en materia de IVA, aquí tenemos los exentos en materia de YETU. ¿Okay? Y aquí tenemos los exentos en materia de renta. En materia de renta, si nosotros observamos, son menores o está dirigido únicamente al sector de actividades primarias. Pero en la parte del YETU está esta situación que también son ingresos exentos. En materia de IVA, tenemos de acuerdo a qué, a la actividad que se esté desarrollando, que se esté desempeñando. ¿Ok? Ahora, ingresos no acumulables. En materia de IVA, los que no se suman a los demás ingresos son los ingresos por dividendos, las utilidades que perciban de otras personas morales y los ingresos por coordinados. Esos son ingresos no acumulables, que es decir, que están pagando un impuesto de forma especial, de forma particular y que no los vas a sumar en esta declaración del 2013.
En materia de YETU, no hay ingresos no acumulables. Es decir, en materia de YETU, anterior, dígame. Ya que no voy a acumular mis ingresos, tampoco informo en mi declaración anual, o sí las informo por ingresos por dividendos. Ok. En materia del impuesto sobre la renta habría que ubicarlo en donde lo voy a informar, porque aquí la cuestión es, tengo el dividendo, no es un ingreso acumulable, ¿lo tengo que informar? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que en materia de renta es un ingreso no acumulable, para efectos de la PTU, sí se considera ese ingreso por dividendo. Entonces, ahí es donde voy a tener el efecto. Yo cuando voy a manejar o cuando vamos a observar el ingreso, ya tenemos 3 impuestos, porque eso nos va a impactar a nosotros como contribuyentes. Pero tengo la otra obligación que ya estamos tocando, la PTU. El ingreso que se está obteniendo me va a impactar en la generación o no de la PTU. Me va a provocar un impacto para el reparto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas o no. Es decir, ver la determinación del impuesto no solo desde el punto de vista mecánico o práctico, que es sumar esto, sumar aquello, restarlo, aplicarle la tasa y ya se determinó el impuesto y ya es lo que hay que pagar. Y si salió con pérdida ni me preocupo, esa situación tampoco. Es una forma de reflexionar la materia fiscal, la forma de hacerla, de formular la declaración anual, pero observando otros matices. Nosotros no nos preocupamos si el cliente o si el contribuyente decimos, a ver, ingresos 1 millón, deducciones 1.200.000, ¿qué resultó? Pérdida fiscal. Ya ni te preocupes, déjala hasta el final, porque no va a pagar impuestos, no le va a interesar al cliente. Resulta que en YETU decimos, bueno, ingresos 1 millón, deducciones 800.000, base 200.000, pero ya tengo pagos provisionales de $500,000 de pesos. Saldos a favor, déjalos ahí, no te preocupes, no va a pagar nada. En la práctica, de forma coloquial, lo que hacemos es enfocar nuestros esfuerzos sobre el pago de los contribuyentes de impuesto sobre la renta o de IVA o de YETU. Es decir, nos enfocamos a aquellas declaraciones anuales que están generando pago. A ellas va nuestra atención y perdemos de vista aquellas que tienen saldos a favor o que tienen pérdidas fiscales. No, la cuestión es observarlo de forma integral. Por eso, si nos podemos dar un poquito más de tiempo en el análisis de por qué se generó la pérdida, de dónde proviene, cuáles fueron los impactos, para determinar en su caso alguna vía alterna. Nosotros vamos a ver algunos 3 ejemplos de cómo, si nos da tiempo de hacer nuestra declaración una semana previa, podemos jugar con los números como tú gustes. Podemos jugar. Y así le llamo juego a la estrategia de qué puedes considerar, qué no puedes considerar, qué puedes dejar de considerar sin perder tal vez una deducción. O es más, a veces es menos riesgoso dejar perder deducciones. Dejarlas ir, no pasa nada, no te van a sancionar. A contrario de que si no acumulas el ingreso. Aquí vamos a partir también de una frase muy célebre, un principio célebre en materia fiscal. En materia de ingresos, el principio es, en caso de duda, acumula. ¿Así? En caso de duda, acumula, por lo menos ya se está considerando para el impacto fiscal. No sé si lo debo de acumular o no, pero ya ahí está en el ámbito fiscal, acumulado. Y en una deducción, en caso de duda, no deduzcas. No me lo impactes en el impuesto si no cumples o no tienes la certeza de que se estén cumpliendo todos los requisitos de la norma, porque entonces vamos a generar mayor riesgo. El que insertes una deducción que no cumple con los requisitos. ¿Ok? Y esto ya nos vamos a referir a algunas deducciones muy en particular. En materia de IVA, tampoco tenemos ingresos no acumulables, porque aquí ni siquiera hay ingresos acumulables, porque no los sumarizo. No hay ingresos no acumulables en materia de IVA. Todos los ingresos van por periodo.
Los acumulables son los que tengo que sumar en el año y son a los que nos vamos a referir en esta ocasión. Además de los señalados en otros artículos de esta ley, así lo establece el artículo 20 vigente hasta el 2013. Vamos a estar manejando artículos de la ley 2013, porque es la declaración que vamos a presentar. Señalaba que además de los señalados en otros artículos de la ley, es decir, que la persona física en el título cuarto forma parte de la ley y ahí hay unos ingresos que se tienen que considerar también para efectos de la persona moral. Por ejemplo, en la persona moral tenemos ingresos presuntos, pagos en especie, pagos por accesión, arrendadoras de inmueble. ¿Qué es un pago por accesión o qué es un ingreso por accesión? Yo soy una inmobiliaria, te rento el espacio, pero no te gusta cómo está. Tú le quieres incorporar o adaptar algunas situaciones a este inmueble. Por lo tanto, me pides permiso como arrendadora y comienzas ¿a qué? A construir, a hacerle adaptaciones o mejoras para que a ti te sea funcional o útil. Pero al término del contrato decides irte. Si eso que se hizo, lo que tú hiciste, todas las adaptaciones se quedan en mi beneficio como inmobiliaria, eso es un ingreso ¿para quién? Para la inmobiliaria. Ese es un ingreso por accesión, un ingreso que se queda a beneficio del arrendador. ¿Ok? La ganancia de capital, los créditos recuperados, siempre que hayan sido deducidos, las recuperaciones por fianzas, las indemnizaciones por disminución de productividad, los pagos para gastos no comprobados, los intereses, el ajuste anual por inflación, los préstamos y aportaciones de capital cuando no se cumpla con una formalidad. Cuando hablamos de préstamos y aportaciones y aumentos de capital, sabemos que si se recibe una aportación en efectivo de cierto monto, si no me equivoco son 600,000 pesos, tenemos la obligación de ¿qué? Informar a la autoridad. Porque si no informo, por esa faltante de comunicación con la autoridad, el préstamo, el aumento de capital se convierte en un ingreso. Por eso la situación de informe. ¿Ok? Esa aportación de capital que va a hacer a la hora de informar la autoridad, ¿se tiene que pagar impuesto? No, si le informo, no. Ok. Pero si no le informo, entonces se convierte como medida sancionadora al haber omitido el informar, entonces se considera como un ingreso. ingreso. Así es, se considera un ingreso presunto. ¿Ok? Entonces, en materia de ISR tenemos esta lista de ingresos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona moral tiene una línea de crédito, se ha endeudado con el banco y después de cierto tiempo solicita una reestructura del crédito? Ok, vamos a solicitar una reestructura del crédito. Y entonces cuando me acerco con la institución financiera, ¿qué es lo que pasa? A fin de que yo pague lo más rápido posible, ¿qué me ofrece? La quita, la condonación de intereses o de parte del capital. Me dice, de eso ya no me vas a pagar. Esa condonación, si nosotros observamos la lista de lo que son ingresos, no aparece, no es un ingreso presunto, no es un pago en especie, no es una ganancia de capital, no es un crédito recuperado, no es una recuperación de seguros, no es pago no comprobado, no es interés, no es ajuste, no es nada. Oye, entonces, me perdonó la deuda. Imagínate, tú tienes registrada la deuda en tus estados financieros y la deuda se encuentra en el pasivo y la deuda es por 1,000,000 de pesos. Y cuando se acercó el contribuyente con el banco, le dijo el banco, solo págame 400,000 pesos y te condono lo demás porque los 600,000 son intereses. Págame el crédito, 400,000 pesos. Y entonces yo tengo en pasivo
1,000,000 de pesos. ¿Cuánto va a salir de flujo? 400. Dices, cargo al pasivo, con abono a bancos 400. ¿Y el pasivo por cuánto quedó? 600,000 pesos. Y dices, ok, quedan 600,000, ¿los vas a pagar? Ya no los voy a pagar. Por lo tanto, hay que cancelar ese pasivo. ¿Y ese pasivo cómo haces la cancelación? Cargo a pasivo, crédito bancario, con abono ¿a dónde? Otros ingresos extraordinarios, discontinuos, etcétera. La normatividad financiera nos va a señalar en dónde se va a registrar. Lógico, no va en gastos de operación, eso te lo garantizo, no va dentro de gastos de operación. Pero ya en el ámbito contable dices, mis estados financieros reflejan la situación razonable porque ese crédito ya fue ¿qué? Liquidado. Ahora la pregunta, en el ámbito fiscal, ¿ese ingreso genera o no genera impuestos? Y entonces nosotros pudiésemos acudir al artículo 20 y observar la lista. Oye, aquí no aparece ese ingreso por la condonación de deudas. Por lo tanto, pudiera pensarse que al no aparecer en la lista, no tengo que pagar el impuesto correspondiente. Sin embargo, si observamos la lectura de ese artículo 20, se señala, además de los que señalados en otros artículos de la ley. Y entonces la ley en su artículo 167 o 168 de personas físicas establece que es un ingreso la condonación de las deudas. Por lo tanto, ese artículo le da nacimiento a que la condonación del crédito que le dieron a la persona moral se considere un ingreso acumulable y se tenga que pagar el impuesto correspondiente. ¿Ok? Por eso la situación de la lectura correcta del artículo 20. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando la persona moral decide vender el inmueble y decide vende A y se lo vende a B. Y entonces dice B, ¿el inmueble cuánto vale? El inmueble vale 100 millones de pesos. Mira, te doy 90 millones y véndemelo de una vez. Te lo pago en 2 exhibiciones, una ahorita y una en la tarde. Ah, ok, te la compro. Viene la venta. Aquel a lo mejor perdió o a lo mejor ganó, no lo sé, porque habría que ver sus estados financieros y la cuestión fiscal para saber si tuvo ganancia o, no, o utilidad. ¿Por qué? Porque el valor del avalúo o el valor del bien, pues no significa necesariamente que haya perdido. Pero yo, que estoy comprando un bien que vale más que lo que pago por él, estoy obteniendo un ingreso. Y ese ingreso no se encuentra relacionado en el artículo 20, pero sí se encuentra en ¿dónde? En la ley, en el 154, 155 del título cuarto de las personas físicas. Ese diferencial que se tiene por el avalúo se convierte para mí, persona moral, en un ingreso acumulable. Por eso tengo que estar cuidando cuáles son estos ingresos que a lo mejor no se ven tan claros, porque yo en mis registros contables, ¿cuánto voy a registrar? Los 90 que pagué, no el valor de 100. Pero debiera de estar registrando en el marco contable el valor de 100. Los 90 que estoy pagando y como un efecto de otros ingresos, el diferencial de 10, para que esté debidamente reflejado en el estado financiero el valor que estoy adquiriendo del producto. Entonces, es la situación que tengo que estar observando. Ser cuidadoso con los tipos de ingresos. En materia de IETU, todos los ingresos se acumulan, pero hay que clasificarlos por actividad. Eso es importante en materia de IETU. Sí vamos a obtener un ingreso, pero lo vas a clasificar por actividad, porque eso es lo que le interesa a esa ley. ¿De dónde estás obteniendo los ingresos que te están generando el pago del impuesto? Al impuesto sobre la renta no le interesa la clasificación por actividad.
A la ley del impuesto sobre la renta lo único que le interesa es conocer, ¿se acumula o no se acumula en el ejercicio? Eso es todo. Por eso hablamos de ingresos, ¿qué? Acumulables, ¿ok? Por esa situación. Gracias. Ok. ¿Cómo informa la autoridad sobre los aumentos de capital de la empresa? Nos pregunta Benito. Benito, no es obligatorio informar a la autoridad de los aumentos de capital. Hay una excepción que es cuando la aportación de capital se realice en efectivo y supere los 600,000 pesos. Eso me genera la obligación de informar. No significa que todos los aumentos de capital se los tengo que estar informando a la autoridad, no. Si se da la condición de que recibo el aumento de capital superior a 600,000 pesos, sí tendría la obligación de informar. Samuel de Tlaxcala, ¿qué ocurre si el aviso de aumento de capital se presenta fuera de plazo establecido, es decir, espontáneamente? ¿El SAT lo toma como válido o necesariamente se tiene que acumular al ingreso? Aquí en la cuestión de la espontaneidad siempre lo vamos a denotar. La espontaneidad será siempre en beneficio del contribuyente. Por lo tanto, si yo recibí una aportación de capital de 700,000 pesos en efectivo y se me olvidó informarlo, entonces todavía lo puedo informar si es que no he sido detectado por parte de la autoridad fiscal. Lo informo y cumplo con la obligación de forma espontánea. Y tiene toda la protección de lo que es la espontaneidad. ¿Ok? En materia de IETU decíamos, lo importante es la clasificación de los ingresos. ¿Ok? En materia de IVA, los ingresos obtenidos no se acumulan en el ejercicio, es cada periodo se va determinando el impuesto con los ingresos que se obtienen de cada mes. ¿Ok? El otro punto importante es el momento en que se obtienen. Porque, ok, la ley de renta quiere considerar todos los ingresos, pero debe de existir una temporalidad. ¿En qué momento voy a considerar el ingreso acumulable o no? Esa es una situación fundamental. En enajenación o prestación de servicios nos señala que la expedición de comprobante, cuando se envíe o se entregue el bien, o cuando se cobre o se exija o se dé la exigibilidad total o parcial. Esto es únicamente cuando se trate de ¿qué? Enajenación o prestación de servicios, nada más. Esta es la más común que nosotros utilizamos. ¿Cuándo se acumula el ingreso? Cuando lo factures. Cuando le envíes la mercancía o cuando le cobres aunque sea un poquito. Eso es lo más común, pero eso es aplicable únicamente en enajenación o prestación de servicios, porque si se trata del uso o goce temporal de bienes, es cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el pago, o cuando se expida el comprobante. ¿Por qué? Porque en el uso o goce no hay entrega del bien, se da el uso o goce, pero aquí no se considera para efectos de la acumulación la entrega del bien, solamente hay dos momentos: cuando lo cobres o sea exigible. Esto es importante porque, por ejemplo, inmobiliaria. Yo soy una inmobiliaria y doy en arrendamiento a otra persona moral. La otra persona moral firmamos un contrato forzoso por 1 año o 2 años. ¿Ok? ¿Cada cuándo voy a cobrar la renta? Estoy de acuerdo a lo que pactamos cada mes, tengo que estar presentándome para cobrar la renta. Pero resulta que llevo 4 meses y no me has pagado. Y como no me has pagado, yo tampoco te he expedido el comprobante. Y digo, como no te he expedido el comprobante y no te he cobrado, pues ya no acumulo el ingreso. Pero ¿qué crees? La renta ya es ¿qué? Exigible. Por lo tanto, aun cuando no te haya entregado el comprobante y aun cuando no haya cobrado, la renta ya es exigible, por lo tanto se convierte en un ingreso acumulable. Eso es únicamente ¿para cuándo? Para cuando se trate de uso o goce temporal de bienes. Cualquier tipo de bien, ahorita hablamos de un bien inmueble, pero puedo hablar de un bien mueble. Te voy a rentar la maquinaria, soy una empresa de la construcción
y necesito que me renten maquinaria. Tú las rentas, ok. Me comienzas a rentar maquinaria, pero yo tengo la obligación de pagarte en X plazo. Resulta que no te estoy pagando y por lo tanto tampoco me expides el comprobante. Dices, entonces ya no acumulo, ¿no? Si acumulas porque la renta ya es ¿qué? Exigible. Eso es lo delicado, pero únicamente cuando se trata del uso o goce temporal de bienes. Si se trata de la enajenación o de la prestación de servicios, sí, efectivamente, cuando se entregue el bien, cuando se expida la factura o cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente. Y aquí las situaciones especiales para ¿quiénes? Sociedades y asociaciones civiles, que ellas acumulan al cobro de forma específica, aun cuando hayan expedido la factura, aun cuando hayan prestado el servicio, su acumulación se da cuando hayan cobrado el servicio, ¿ok? Una pregunta. Sí. Es la primera parte. Aquí comenta que en el momento que expida el comprobante o en el momento que entregue el producto o haya cobrado su producto una parte, ¿qué pasa aquí? Si yo vendo mercancía 1,100,000 pesos en un mes, hablemos, ¿no? Y solamente me pagan 100,000 pesos, me deben 1,000,000. Yo acumulo mi 1,100,000 pesos de una vez para en materia del ICR. Persona moral acumula 1,100,000 pesos. ¿Y en materia de IVA? En materia de IVA nada más lo efectivamente cobrado, porque ya cambió. Ok. ¿Ok? Sí, gracias. Por eso es importante conocer en materia de renta cuándo debo de acumular el ingreso, porque no es la misma acumulación para efectos de renta que para IVA y que para efectos de IETU. Son distintos los momentos. Cada quien pretende regular algo, pero esta temporalidad es importante para saber si yo lo considero en el ejercicio del 2013 o lo tengo que considerar en otro ejercicio futuro. ¿Ok? Ok, ¿y para IETU? Al cobro. ¿Cuánto cobró? 100,000 pesos. 100,000. Pero ¿sobre qué base del impuesto sobre la renta va a pagar? 1,100,000. Por lo tanto, si no tenemos pérdidas fiscales, impuestos sobre la renta seguramente será ¿qué? Superior. Así es. Y el IETU, como nada más cobró 100,000, va a ser inferior. Significa que tiene un acreditamiento y por lo tanto no tendría que pagar absolutamente nada de IETU. Eso en teoría. Es un poquito el juego. Pero me refiero, igual va a tasar ahí sobre 1,100,000 pesos, ¿no? Para efectos de IETU no va a tasar sobre 1,100,000 porque es únicamente lo cobrado. Okay. Pues no le toca pagar. No le tocaría pagar. Gracias. ¿Okay? Vamos a ver un juego muy interesante en materia de IETU con renta en declaración anual conforme al ejercicio que tienen. Va a estar muy, muy interesante. Arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero, tienes dos opciones. O acumulas el precio pactado o acumulas el precio exigible en el ejercicio. Arrendamiento financiero no acumula el cobro, no acumula cuando expide el comprobante. Ellos tienen otro momento de acumulación distinto. Pueden decidir acumular el precio pactado o conforme cada renta se vaya dando la exigibilidad. Pero yo, del otro lado, sí necesito el comprobante. ¿Para qué? Para poder deducir. No hay simetría fiscal. Yo puedo estar deduciendo por un lado y no significa que ya se esté acumulando del otro. La ley en materia fiscal del 2013 no busca la simetría fiscal, por lo tanto no vamos a romper el paradigma de que si yo acumulo y el otro deduce y entonces tenemos que jugar la simetría fiscal. No, porque la ley no lo persigue, no busca eso. La ley busca determinar una capacidad contributiva con base en estos parámetros. ¿Ok? En las enajenaciones de plazo también tienen dos opciones, o el precio pactado o el precio cobrado. Esto nos ayuda mucho cuando se trata de enajenaciones a plazo, pero primero debo de saber si estoy o no en una enajenación a plazos, que es cuando sea un periodo largo, 36 meses, cuando se difiera parte del ingreso que se va a obtener a un plazo mayor a 12 meses, y se vaya cobrando el 35%, etcétera. Entonces, primero tengo que conocer si me encuentro en una enajenación a plazos para ver si puedo optar
por alguno de estos. Porque entonces yo, cuando estoy en enajenaciones a plazo, no acumulo a lo facturado, acumulo tal vez a lo cobrado. Y eso me da mayor flexibilidad financiera. Por eso el cambio para el 2014 es que las enajenaciones a plazo les quitamos el precio cobrado y ahora todas acumulan al precio pactado, es decir, al valor de la factura. Deudas canceladas o condonadas. Ahí hay una cuestión muy interesante respecto de la acumulación. La ley determina que las deudas canceladas o condonadas forman parte de un ingreso acumulable. Pero ahora lo que me va a señalar es cuándo se va a dar ese ingreso acumulable. Va ligado ¿con qué? Con la deducción de la cuenta incobrable. Si hay una cuenta incobrable, a mí me tienen que avisar que la van a ejercer como deducción para que yo tenga la obligación de ¿qué? Acumularla. Mi problema es, ¿acumulo cuando me avises o acumulo cuando se dan los supuestos? Y se dice, bueno, pues tú vas a acumular cuando se consuma el plazo de prescripción. Por lo tanto, el que va a deducir me tiene que señalar por qué va a deducirlo. Y me va a avisar, porque el plazo de prescripción ya se superó, por lo tanto lo voy a deducir. Te aviso para que tú lo acumules también en ese mismo momento. Pero este aviso, ¿cuándo se da? ¿Cuándo tengo la obligación de informar? Al SAT, a la autoridad administrativa, le tengo que informar a más tardar el 15 de febrero, es decir, ya lo debí de haber hecho, de todas aquellas deudas, o más bien todos aquellos créditos que yo voy a considerar como incobrables. Pero ¿cuándo es mi obligación de avisarle? ¿Cuando se da el plazo de prescripción o cuando le informo al fisco? Porque mucho se está dando en la práctica que nos llegan a informar cuando ya le avisaron al fisco. ¿Esto cuándo fue? El 15 de febrero. El 15 de febrero, a través de una informativa, le dicen, fisco, voy a deducir la cuenta incobrable de Efraín por $1,000,000, porque ya el plazo de prescripción pasó. ¿Qué es el plazo de prescripción? La sanción al acreedor por inactividad. Lo sancionan, la prescripción es una especie de sanción por no querer cobrar. Las deudas no pueden ser infinitas, por lo tanto las leyes establecen un plazo para poder ejercer el cobro. Si no te interesa cobrarlo, pues lo siento, ya se fue el plazo, por eso la prescripción. Entonces imagínate, ya perdió la oportunidad de cobrarme $1,000,000. Eso significa que para él se convierte en una cuenta incobrable. Va y le avisa al fisco, va de chismoso y le dice al fisco, fisco, voy a deducir $1,000,000 de Efraín que no le pague, que no le cobré. Y ya se fue el plazo de prescripción. ¿Ok? Y entonces me informa a mí. ¿Pero cuándo me informa? El 15 de febrero. ¿Pero cuándo se dio el plazo de prescripción? A lo mejor el plazo de prescripción se dio en diciembre, se dio en febrero del año pasado, en octubre, no sé cuándo se dio. A mí me tiene que informar el plazo en el cual lo consideró prescrito para que en ese mismo mes yo lo considere ¿qué? Acumulable. Y tendría que reformular pagos provisionales, porque es un ingreso que tengo que acumular a los demás. Entonces, un ingreso que no presenté, que no reflejé de forma adecuada dentro de mis pagos provisionales. Por lo tanto, esa es la situación cuando se trata de ingresos que son prescritos. Entonces, ahí hay una situación de cuál es el momento en el que yo tengo que acumular la deuda que alguien me perdonó. Si me avisa hasta el año siguiente que la va a deducir en ese ejercicio. Me avisa hasta el 15 de febrero del 2014 que va a deducir una cuenta que tiene conmigo en el 2013, porque yo la tendría que acumular e incorporarla a mis pagos provisionales.
es el detalle con esta situación. ¿Ok? Quienes manejan contratos de obra, su acumulación es cuando se aprueben o se autoricen las estimaciones y el pago sea en los 3 meses siguientes. Es decir, que yo, cuando tengo un contrato de obra, yo no acumulo cuando facturo. Yo, empresa de la construcción, me pides hacer un desarrollo inmobiliario. Ok, te voy a expedir las facturas, pero yo no acumulo con la expedición de la factura. Yo acumulo en el momento en el que se apruebe o se autorice la estimación. Por eso yo tengo que tener ese elemento que me va a ayudar para determinar cuándo es el momento preciso de la acumulación, pero va ligada con lo siguiente. Hoy te autorizo la estimación, pero te tengo que pagar en los siguientes 3 meses, porque si no cumplo con ello, ya no se acumula en ese periodo. Por ejemplo, a mí me traes la estimación en enero. Ok, te la apruebo en febrero. Por lo tanto, y la factura es de diciembre del 2012. Me emitiste la factura con diciembre 2012. Pasa la estimación, me la presentas la estimación en enero del 2013. Te la apruebo hasta febrero del 2013. Ya está aprobado. En ese momento tú lo consideras como un ingreso acumulable. Pero el otro requisito es que se pague dentro de los 3 meses siguientes. Es decir, marzo, abril y mayo. Y si me la pagas en junio, entonces deja de ser ingreso acumulable de febrero y se convierte en ingreso acumulable de junio. Cuando está dentro del mismo ejercicio, bien o mal, ya no meto complementaria porque ya está considerado el ingreso, ya está dentro de los pagos provisionales, no me impacta. Pero donde me va a impactar es para cuando me presentas una estimación en noviembre, te la apruebo en diciembre, pero su pago es hasta abril. Porque entonces ya no es un ingreso acumulable del 2013, ya es un ingreso acumulable del 2014. O te entrego la estimación en octubre, noviembre, diciembre, me la tienes que pagar en enero y resulta que me la pagas en febrero. Entonces ya no es un ingreso de 2013, es un ingreso de ¿qué periodo? No significa que no vaya a pagar impuesto, sino que el momento, el ejercicio en el que va a pagar impuesto es distinto. Porque cuando se trata de este tipo de contratos, la forma de acumulación es distinta. Nosotros siempre partimos, acumulo en el momento en el que facturo. Acumulo en el momento en el que ya entregué la mercancía o presté el servicio. Acumulo cuando ya me pagaron un anticipo, ya acumulo todo. Pero cuando estoy en un contrato de obra, entonces la acumulación es muy específica y no sigue las reglas de los demás. Tenemos 8 momentos distintos de acumulación. 8 momentos distintos. Y entonces yo me tengo que ubicar en cuál de estos momentos me encuentro: enajenación de bienes, uso o goce temporal, arrendamiento financiero, enajenación a plazos, deudas condonadas, contratos de obra, accesión. Los bienes, las mejoras que quedan a favor del arrendador. Ok, se quedaron estas mejoras a favor del arrendador. Perfecto. Y ahora, ¿cuándo los acumulo? Porque las mejoras se quedaron en noviembre del 2013. Pero se hicieron en octubre del 2012, pero el inquilino, el arrendatario, se fue en octubre del 2013. ¿Cuándo acumulo esos ingresos? Al término del contrato. Al término del contrato es cuando se van a acumular esos ingresos por accesión. Pero en ese momento tienes que ir ¿a dónde? Al SAT, a traer un valuador para que te diga cuánto fue el ingreso que queda a tu beneficio. Y lo puedas, ¿qué? Acumular. Y entonces tú dices, oye, ¿y esto voy a tener que pagar impuestos por eso? Sí. Pero hay la condición, que quede a beneficio ¿de quién? Del arrendador. Por lo tanto, si llegas y lo destruyes, ¿quedó a tu beneficio? Ya no, ya no. Pero entonces hay que dar la constancia de que se destruyó.
y que no quedó a mi beneficio. ¿Ok? Los intereses, cuando se devenguen, ese es el momento de acumulación para los intereses normales, y para los moratorios, los primeros 3 meses son cuando se devenguen y los siguientes hasta que se cobren. Entonces tenemos distintos momentos de ¿qué? De acumulación. ¿Ok? En el caso del IVA, del YETU, los ingresos cuando se cobren efectivamente de conformidad con la ley del IVA. ¿Cuándo se consideran efectivamente cobradas? Cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho. ¿Ok? Entonces, estas son las condicionantes para que el ingreso sea un ingreso acumulable para efectos de YETU, cuando esté efectivamente cobrado y tenga estas consideraciones. ¿Ok? Por favor, si pueden abrir su archivito de Excel, su archivo de Excel, que debiera de ser, se llama cierre fiscal. Y van a encontrar esta parte. ¿Ok? Vamos a encontrar esto. Ingresos contables. ¿Qué tenemos como ingresos contables? Aquí está. Ok. Desde aquí podemos analizar, nosotros para poder partir con el llenado de la declaración o con el taller para formular la declaración anual, si nosotros observamos nuestra fórmula para la determinación del impuesto sobre la renta, lo que necesitamos son ingresos y deducciones. No necesitamos para efectos fiscales el balance general. ¿Qué necesitamos? El estado de resultados. Es donde se van a reflejar ¿qué? Los ingresos y las deducciones. No por ello significa menospreciar el balance general, porque probablemente también ahí pueda tener algunas deducciones especiales. Por eso tengo que repasar todo el balance general para ver si dentro de esos conceptos, dentro de algunas cuentas, no se consideran algunas deducciones que me puedan ayudar. Tenemos las ventas, las devoluciones sobre ventas, los intereses son ingresos acumulables, pero ¿cuándo quedamos que los intereses se van a acumular? Si son los normales, son los devengados, y si son los moratorios, los 3 primeros meses cuando se devenguen, y los a partir del 4.º mes cuando se cobren. Por lo tanto, en el marco contable, el ingreso se registra cuando se realiza y el gasto cuando se conoce. Por lo tanto, estos intereses, hablamos de intereses devengados. Dividendos. ¿Qué conocimos de dividendos? Que son ingresos que no se suman con los demás ingresos, que no son ingresos acumulables. Tenemos otros ingresos que les denominamos cancelación de saldos, muy conocida la partida. ¿Por qué se origina esta de cancelación de saldos? La famosa depuración de cuentas, ¿verdad? La famosa depuración de cuentas. Pero dentro de esta cancelación de saldos también puedo encontrar condonación de deudas. Es decir, estoy condonando la deuda, o más bien, a mí me están condonando la deuda por un crédito que tuve. Y eso lo puedo reflejar aquí como un ingreso. Actualización de saldos compensados. La pregunta, ¿la actualización de los saldos a favor en compensaciones es un ingreso? Sí, es un ingreso de forma general para efectos fiscales y para efectos contables. Pero es un ingreso para efectos fiscales, es un ingreso acumulable o no acumulable. Se dice que no es un ingreso, pero que no se acumula a los demás. ¿Por qué? Porque proviene de una partida que no ha sido deducible. ¿Ok? Hay un criterio respecto de esa actualización. Y la utilidad de venta de activo fijo
y otros, ¿no? Esta sumatoria nos da los otros ingresos. Ahora bien, si nosotros observamos dentro de esta relación de ingresos hay una deducción. ¿Cuál es esa deducción? Devoluciones sobre ventas. Y únicamente para efectos de ejemplo vamos a ver el impacto que tienen las devoluciones sobre ventas. En el marco contable nosotros decimos ingresos 10 millones, devoluciones sobre ventas 2, por lo tanto los ingresos acumulables son 12 millones. Si las devoluciones sobre ventas las incluimos dentro de los ingresos o las incluimos dentro de las deducciones, el resultado va a ser exactamente el mismo, 2 millones y 2 millones. En la primera los ingresos acumulables son 10 porque incluyen unas devoluciones sobre ventas de 2 millones y las deducciones autorizadas son de 8, por lo tanto mi utilidad es de 2. En el caso 2, en este ejemplo, los ingresos acumulables son de 12 millones, pero las deducciones autorizadas son de 10 millones. Es decir, ¿qué es lo que sucedió? Que el impacto de las devoluciones sobre ventas las incorporo en los ingresos acumulables y en las deducciones autorizadas, los cambio de renglón. En sí el resultado sigue siendo el mismo, pero para efectos fiscales las devoluciones sobre ventas se consideran deducciones autorizadas. Si tengo esta situación, ¿el impacto en dónde lo voy a ver? Cuando determine el coeficiente de utilidad. Porque determinando el coeficiente, aquí divido los 2 millones entre 10 y aquí en este caso divido los 2 millones entre 12. Por lo tanto, yo tuve un beneficio en el marco del coeficiente de utilidad.